¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. De todas estas enseñanzas que podemos recordar de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, hay una que toca mi corazón de manera especial y es aquella del perdón. Vamos a hablar hoy acerca del perdón porque es una gran problemática en el ser humano. El ser humano sufre de depresión, de amargura, de tristeza, de melancolía, de nostalgia, de incertidumbre, miedo, pánico, depresión, terror, desesperanza, desilusión, frustración, fracaso. Y todo esto por una razón muy sencilla. Porque el pecado no deja las cosas igual. Tampoco el arrepentimiento y la fe, tampoco la oración no deja las cosas igual, la oración, de ninguna manera. Pero en el asunto del resentimiento, la persona se vuelve completamente amarga y triste. Y dice la palabra, mirad que ninguno deje brotar una raíz de amargura, porque de esta manera contaminará a muchos. En Hebreos 13:15, la amargura. Y vemos a una sociedad amarga, una sociedad que se hace todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo, dominada por el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, la altivez. Me la haces, te la hago, me la pagas, conmigo no te metes. Y hay una historia muy especial, que es un tipo. En la tipología, en la Biblia hablamos de tipos y sombras, y uno de los más grandes tipos de hombres que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo es la vida de José, un hombre odiado por sus hermanos. En Juan capítulo 7 dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Un hombre que fue vendido por sus hermanos. Jesús vino a una tierra extraña y Jesús fue vendido también por sus hermanos y vino a una tierra extraña. José fue acusado injustamente, Jesús fue acusado injustamente. José fue sepultado en una cárcel por 13 años, Jesús en una tumba por 3 días. José salió a reinar a la diestra de Faraón, Jesús salió a reinar a la diestra del Padre. José se casó con una mujer gentil, no judía. Jesús tiene una novia gentil, la iglesia, no judía. Y hay muchas cosas más, pero vemos que al final de su historia, cuando José se da a conocer a sus hermanos, irrumpe en llanto. Y vamos a llegar allá, pero en primer lugar dice que habitó Jacob en la tierra, en Génesis 37, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Tremenda historia, tremenda familia. Los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. De allí viene Judá, de donde viene el nombre de judíos. Esta ya es otra historia, donde fueron capturados por Nabucodonosor y fueron llevados cautivos a Babilonia, y de allí, de las 10 tribus del norte que fueron capturadas por Salmanasar, por Sargón II, en el año 720, quedaron dispersos, pero los capturados, los de la tribu de Judá, regresaron después, capturados en el 606, y regresaron por orden de Ciro en el 538, y desde allí es de donde se les dice judíos, porque los otros quedaron dispersos y en la diáspora por todo el mundo. Esta es la historia de José, y tenía 17 años cuando apacentaba las ovejas con sus hermanos, y este le contaba la mala conducta, hablaba de la mala fama a su padre,
José tuvo unos sueños proféticos, y vamos a ir someramente porque todos conocemos la historia. Y todos conocemos esta historia maravillosa del perdón, pero cuando leo en el capítulo 45 siempre me quebranto, se me salen las lágrimas al ver tan inmenso, grande y maravilloso amor. Pero veamos que no le hicieron cualquier cosa, como a Jesús tampoco le hicieron cualquier cosa, no fue que le pisaron un callo, ¿sí? Había una envidia. De todas maneras, el Padre tuvo un amor preferente por el Hijo, ¿sí? Tuvo unos sueños, y dice aquí que en el medio del campo mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban y se inclinaban al mío. Contó ese sueño a los hermanos. Este es el sueño, esto es lo que he soñado. Los hermanos se enfurecieron. Quiere decir que vas a hacer, Señor, sobre nosotros. Tuvieron envidia y tuvieron odio. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos y lo contó a su padre, que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él, y aún el padre se enojó. Quiere decir que tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos y señorearemos ante ti. Pero el padre meditaba en todas estas cosas. Después el padre fue enviado a sus hijos. El padre envió a José a sus hijos que estaban apacentando el rebaño en Siquem. Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y allí empezó la conspiración por la envidia y el amor preferente que tenía el padre por los hijos, y tuvieron una gran envidia, un celo y maquinaciones diabólicas. Empezaron las maquinaciones, y entonces pensaron en matarle. Venid ahora, matémosle y echémosle en una cisterna, 37:20, y diremos: alguna mala bestia la devoró, y veremos qué pasa con el soñador. Cuando Rubén oyó esto, lo defendió y dijo: no derraméis la sangre, metámoslo en una cisterna. Y lo echaron en la cisterna. Allí no había agua, pero Judá dijo: no hay que derramemos la sangre de nuestro hermano y encubramos nuestra muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. A Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Después Rubén regresó y no lo halló en la cisterna, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿dónde le llevaron? Entonces tomaron la túnica de José. El padre le había regalado una túnica colorida, era un amor muy preferente el de su hijo, y le regaló una hermosa túnica. Y cogieron la túnica y la mataron un cordero y la ensangrentaron, y la llevaron al padre. Y el padre hizo duelo por muchos días. Lo lloró el padre. Luego viene en el capítulo 37, José es vendido a Potifar, y Potifar era el oficial del faraón, de la capitán de la guardia, era el capitán del ejército, era un varón egipcio. Él lo compró, y dice la escritura: mas Jehová estaba con José. Jehová, y prosperaba todo lo que hacía. Jehová lo prosperaba, lo hacía prosperar. Prosperó José en todo lo que hacía, porque Jehová estaba con él. Y Potifar le hizo mayordomo en toda su casa, y le entregó el dominio de todas las cosas, a excepción de su esposa. Pero viene que todo lo que este hombre tocaba era prosperado, y había una confianza plena de Potifar hacia él. Pero hay una seducción impura, y después la mujer de Potifar puso sus ojos en él y dijo: duerme conmigo. Pero dijo José: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra mi Señor Potifar y contra mi Señor, mi Dios? Entonces la dama lo acusó falsamente y Potifar, sin darle mucho crédito, tal vez ninguno, porque conocía la pureza de este hombre, lo metió a la cárcel. Allí estuvo durante 13 años y el carcelero también le delegó toda la autoridad y administraba y no tenía que preocuparse por ninguno de los presos, porque Jehová estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Quieres que todo lo que hagas prospere? Compórtate a la manera de Dios. Cuando estaba en la cárcel, delinquieron el panadero y el copero del faraón, y entonces estos hombres tuvieron unos sueños, y palabra más, palabra menos, José interpretó el sueño y le dijo al copero: en 3 días serás liberado y se te restituirá en tu cargo. Y el panadero, viendo esa interpretación de su sueño, le contó el suyo y le dijo: en 3 días saldrás de aquí y serás ahorcado. Cuando fue liberado, le dijo: no te olvides de mí, acuérdate de mí, por cuando tengas bien te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón. Pero se olvidó de él. Luego Faraón tuvo 2 sueños, o un sueño compuesto de 2 maneras. Había 7 vacas muy hermosas y gordas a la vista, y había 7 de muy feo aspecto, y estas se tragaban a las hermosas, pero parece que no se hubieran tragado nada, porque quedaban igual de feas y de desnutridas. Y después vi 7 espigas muy hermosas que crecían en una sola caña, y 7 espigas menudas abatidas por el viento solano, y las 7 espigas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y él llamó para que le explicaran el sueño a todos los sabios, pero no hubo ninguno. Y recordó el copero que le cuenta la historia de los sueños y cómo se los interpretó, y fue tal cual él los interpretó. Liberaron a José y le explicó el sueño, y le dijo: el sueño es uno solo, y el Dios del cielo le ha contado a Faraón lo que ha de hacer en los postreros días. Vienen 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de gran escasez. Y le dijo, dio la interpretación y le da la recomendación: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra, la quinta parte de lo que produzca. Entonces eso cobrarás el impuesto de cada familia, de cada hacienda, de cada producto en la tierra, y háganse graneros y almacenes en toda la tierra, y el país no perecerá de hambre. Y dijo Faraón: ¿qué hombre hay sino este? Empiezan todos a tratar de decir que el Señor me nombre a mí para yo administrar todo esto. Y dice Faraón: ¿qué hombre hay sabio y lleno del Espíritu de Dios sino este? Y es puesto en alto. Tú estarás en mi casa, y por tu palabra gobernará todo mi pueblo. Recuerda las palabras dichas por Dios en el capítulo 52 de Isaías: he aquí mi siervo será puesto muy en alto. 52:13, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Esas mismas fueron las palabras dadas en los sueños a José: puesto muy en alto. Pero ¿qué empezaron con Jesucristo? Los padecimientos. ¿Qué empezaron con José? Los padecimientos. Y Faraón se quitó el anillo, se lo puso en su mano, le dio lindas ropas de lino finísimo, ropas de vestir, y le puso un collar de oro en su cuello.
y a todos le dijo: doblad la rodilla. Vive Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla, en Isaías 45. En Filipenses 2, en el versículo 10, 11, dice: y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y Faraón ordenó que se doblara toda rodilla ante José. Es lo que estábamos hablando de los tipos y las sombras. Después vino el cumplimiento del sueño y hubo gran hambre en la tierra, y José mandó a sus hijos a que fueran por comida a la tierra de Egipto, y ellos, capítulo 42, en el capítulo 43 le dice: vuelvan ustedes, pero traigan al hermano menor, a Benjamín. Y regresaron, después les entregaron, les vendieron la comida, escondió la copa allí y los detuvieron. Los detuvieron porque supuestamente se habían robado la copa de José. Y cuando estaban allí los examinaron, y ellos se estaban exponiendo su vida aún a la muerte por defender: no traeremos más daño a nuestro padre, que ha envejecido y ya perdió uno. Y entonces, resumiendo y yendo rápido, esto lo puedes leer en el libro del Génesis, desde el capítulo 37. Y en el capítulo 45, que siempre me conmueve, después cuando estaban siendo confrontados y ellos exponiéndose y enfrentándose a todo un ejército, unos cuantos hermanos. 11 dice: José no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Y dijo José a sus hermanos: acordaos ahora, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa. Y los envió a su padre. Mira qué nobleza tan tremenda, cómo José pierde 13 años de su vida, cómo José pierde el amor de su padre, el amor de su madre, cómo José pierde una familia que, aunque hostiles, tenía una familia, terrible familia, que lo odió y lo vendió, y le hicieron cosas gravísimas y lo metieron 13 años a una cárcel. ¡Qué reacción! Entonces dice: trae a mi padre y yo los alimentaré acá. Faraón escuchó y le dio todo el respaldo, y le dio los carros que quiso, y fueron por él. Y saltamos al capítulo 50, ya terminando, donde dice: vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré, y vosotros, y a vosotros y a vuestros hijos.
Y así los consoló y les habló en su corazón después de toda la perversidad y la maldad. Observa la reacción de José. No guardó ese resentimiento, ese rencor. Humanamente esto es imposible. Por eso el que está con Dios tiene un corazón noble, humilde, manso, sometido completamente a Dios, al dominio. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Con este hombre que sus hermanos pensaron hacerle mal y él ni siquiera le dijo: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios el que me envió para preservación de vida. ¿Y qué hizo Dios ante un hombre con un corazón noble, tierno, manso, humilde, bondadoso, perdonador? Lo puso muy en alto, a la diestra del gobernante más poderoso de toda la tierra en aquel momento. No, ni un perro movía la cola sin la autorización de José. Nadie podía levantar la mano o el pie sin la autorización de José. El señorío en autoridad, pero no perdió su bondad, su corazón adiestrado a la bondad. ¿Tienes tu corazón adiestrado a la bondad? ¿Estás resentido porque te miraron mal, porque no te saludaron, porque alguien te hizo algún agravio o una ofensa, o por grave que sea, no supera lo que le hicieron a José? Y por grave que sea, no supera lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Perdona, serás puesto muy en alto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre perdonará todas tus ofensas. Pero si no perdonas las ofensas a los hombres, vuestro Padre no os perdonará. Termina diciendo la enseñanza del Padre Nuestro en Mateo 6:14. Perdona, pídele a Dios ese corazón perdonador. Sana tu corazón, sana tu hogar, sana tu vida y obra a la manera de Dios. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, por esa enseñanza tan maravillosa que nos está dada en tu palabra, por ese ejemplo insuperable como el de José, y mucho más insuperable que el tuyo, porque no te pisaron un callo. No fue poco lo que te hicieron, Dios, y lo dijiste. No obstante, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, te entrego mi vida. Jesús es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Enséñame a obrar como tú. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.